Buenas tardes, compañeras, bienvenidas, bienvenidos. ¿Me escuchan? Se escucha claro, licenciado. Buenas tardes. Gracias. Deme un minuto en lo que preparo mi computador. Agradezco. Vayan a ver los articulados relacionados con el pagaré. Y así empezamos la clase con ese título. Abren sus pantallas, por favor. Buenas tardes, Ana licenciado. María, Daniela, Ruth Saraí, Verónica, Jennifer Gabriela, Claudia, Eddie, Alexander, Carlos Pérez, Paulo, bienvenidos, Ashley, María José, Dominga, Madeline, Dalila, Bresnev, María Luisa, Lucía, Ethel, Gabriela, bienvenidos a todos. Pablo, Emanuel, que siempre me confundo. Bien. Agradezco su espera, pero tuve un inconveniente ahorita. Fíjense que sorprendentemente ayer me llegó el calendario de exámenes y resulta que inician la próxima semana. ¿Usted ya lo conocen? ¿Saben de su examen? Extraoficialmente, sí, licenciado. ¿No lo han visto ustedes en la calendarización de la facultad? Aún no lo han subido, licenciado. Oh, ojalá que no, ojalá lo cambien, porque fíjense que teníamos que seguir ahorita con la letra de cambio. El título reina de lo que es todos los títulos de crédito. Pero le decía yo a la profesora que la letra de cambio es un tanto complicada. La verdad, Nelson, si eres Nelson, su micrófono, Nelson. Micrófono, Nelson. Bien. La letra de cambio es un título bastante complicado, sobre todo en las formas de vencimiento o lo que conocemos como plazo. Entonces optamos de ser los exámenes iniciar la próxima semana, mejor vamos a ver otros títulos que son más fáciles de comprender y al examen próximo entraría toda la parte general que hemos visto, más los títulos que logremos ver en estos 2 días. Es un tanto complicado. Solo quiero hacer una ampliación relacionada con los mandatos. Vean el endoso por procuración o en procuración. ¿Por qué lo digo? Porque si van a la ley del organismo judicial o ven el Código Civil relacionado con el mandato, en el endoso en procuración le indicamos a una persona que puede irlo a cobrar judicial o extrajudicialmente. Si es extrajudicial, cualquier persona. Pero si ya lo vamos a promover en lo judicial, esta persona tiene que ser un abogado o un pariente consanguíneo. Vean la ley del organismo judicial respecto a los mandatos, por favor. Y el ejercicio del mandato, Bresnev. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Sí, Bresnev. Buenas tardes. En la ley del organismo judicial está lo relacionado a los mandatos judiciales. ¿Ya lo localizaron?
Buenas tardes, doctor. Te comento, este tema lo vimos con los alumnos el día jueves. Entonces ya lo deberían de tener anotado, ya deberían de haberlo encontrado. Ya opino lo mismo. De leyes, doctor. Relacionamos leyes, explicamos el tema. Sí. Pero como platicamos, era necesario hacer esta 193, Eric Castellanos. Era necesario para que no vayan a confundirse a posteriori. Eric. Sí, perdón, la casa la debo ahí se la pongo. Se le oye entrecortado, Eric. ¿Me escucha ahora, licenciado? Es que Sí. estoy grabando la clase, perdón. Bueno, el 193 son los impedimentos, pero empezamos del 188 con la profesora. Dice el 193 en impedimentos. No pueden ser mandatarios judiciales los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales. B. Los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado en la sentencia. C. Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los jueces menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales. Exacto. O ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más abogados. B. Magistrados, jueces, funcionarios y empleados de organismo judicial y los pasantes y meritorios de los tribunales, los funcionarios y empleados remunerados de organismo ejecutivo, con excepción de los que ejercen la docencia o desempeñan cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Perfecto. En el endoso en procuración, entonces, citan este artículo, 198, Eric. Ese es, ¿verdad? 188. Perdón. Lo citan, por favor. Para que ustedes establezcan a quienes pueden darle un endoso en procuración en los títulos de crédito. A efecto de que puede ser que la otra parte se figure y dice, bueno, tiene que acreditar su calidad de pariente consanguíneo. Se me ocurre, digamos, yo le doy esto a un primo hermano, que es el 4º grado de consanguinidad. El endoso en procuración y él no es abogado. Y plantea la demanda. ¿Qué deberá adjuntar a la demanda? Por supuesto, el título, donde indique endoso en procuración. Pero ¿será que tiene que adjuntar la certificación de nacimiento donde se acredite que es pariente consanguíneo? Porque la ley ahí otorga, dice, podrán ejercer judicialmente el mandato el abogado o los parientes consanguíneos, o bien la esposa o el esposo, el cónyuge. ¿Puede repetir esa parte, por favor, Eddie? Esa parte de la ley del organismo judicial, del artículo 198. Perdón, licenciado, ¿dijo Eddie o Eddie? Eddie. Ya Eddie tuvo participación. Esa es en la parte del artículo 193, licenciado, literal C, quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitar ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales, o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. Gracias, gracias. 193. Bueno, les voy a plantear un caso que es este, para que quienes no estuvieron el semestre pasado con nosotros sepan que nosotros no solamente vamos a preguntar asuntos de dogmática o de práctica, sino también casos para que resuelvan y no tienen necesidad de citar artículos,
sino que resuelvan de acuerdo a lo que ustedes han estudiado y cómo han interpretado. Pueden apuntarlo, si gustan, como un ejercicio previo. A su oficina profesional llega el señor Juan Alberto Pérez, requiriendo sus servicios profesionales para demandar el pago de un pagaré. Bien, puede ser una letra de cambio, puede ser una factura cambiaria, etc. Punto y seguido. Usted se percata que el tenedor, es decir, el que posee el título, tenedor o tomador, le han endosado dicho título en procuración. Punto y seguido. Al examinar el documento, se percata del endoso. Punto y seguido. ¿Usted promovería la acción? ¿Usted promovería la acción? Primera pregunta, pongámosla así. ¿Usted promovería la acción? B. ¿Qué documentos acompañaría a la acción? Y C. En su caso, ¿por qué no promovería la acción? ¿Por qué no promovería la acción? Solo presten atención un momento. En este caso, es de análisis. Nosotros no necesariamente le decimos esto tienen que hacer. No, aquí ya lo dejamos a ustedes y de acuerdo a lo que les manifesté anteriormente. Ustedes ven el documento. Les decía, lo primero que tienen que hacer es estudiar si reúne los requisitos del título, los esenciales y no esenciales, y si es algo particular, si el pagaré lleva algún requisito particular. Lo tienen que analizar. Por eso es la última pregunta, es la clave. Y cuando decimos de acción, porque hasta ahorita ustedes van a empezar a ver esto se llama juicio ejecutivo de acción cambiaria. Aquí ustedes aplicarían el 1039 y el artículo 1 del Código de Comercio para aplicar en forma supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil. Sería el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil y más. Tienen 3 minutos para resolverlo y voy a preguntar aleatoriamente.
Pues, ¿de usted ya tiene alguna respuesta? Y fíjense que tienen su código, sus leyes a la mano. En el examen no hay uso de código. Por eso les decía, inclusive, no tiene necesidad de citar artículos. Bastará para nosotros su análisis. Silvana, ¿ya tiene alguna respuesta? No, Lick, todavía estoy viendo los artículos. Bien, tienen un minuto más. Licenciado, ¿de cuánto es el valor del pagaré? Cualquier valor. 50,000, 25,000, 1,000 quetzales, lo que sea. A ver, Diego Estuardo. No se preocupen, no tengan temor, participemos, así aprendemos. Y vamos a utilizar este mecanismo ahorita de aprendizaje. Ahorita, Eddie, solamente que Diego Estuardo diga algo. Diego. Sí. ¿Cuál sería su respuesta? ¿O qué, partamos de la idea, qué tendría que hacer primero como abogado? Primero tendría que revisar el título, digamos, entonces, para ver si tiene como que las facultades para promover la acción. Pero las facultades ya la tiene. Es un endoso Sí. en procuración. Sí, digamos, ver que Ahí esté es a una nombre especie de... mandato. Ajá. Entonces, yo puse que puede promover la acción para que se le pague. Vamos entrenándolos. A ver, Eddie. Gracias, Diego. Sí, licenciado. Por ejemplo, primero se revisan los requisitos que tienen que tener el pagaré, ¿verdad? Que están en el 490 y el 386 del Código de Comercio. Luego, sí pueden endosarlo en procuración porque el artículo 427 así lo estipula. Y lo cito, dice, el endosatario de las facultades del mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. Entonces, sí podría endosarlo. ¿Qué documentos tendría que acompañar? En primer lugar, pues sería el documento personal de identificación a mi juicio, porque con eso se identifica para ver si es su nombre correcto, con el que consta en el documento, ¿verdad? En el pagaré. Y eso es lo que yo logré resolver como, y pues, eso. Vamos bien, Eddie. Gracias. Vamos bien. Pablo.
Emanuel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo puse que sí promovería la acción y usted se hace referencia cuando habla de acción a un proceso. Entonces yo puse un juicio, una demanda de juicio ejecutivo, porque al momento de que se nos pague el pagaré, pues se hace un acta de protesto. Entonces, pues la demanda la acompañaría con el testimonio del acta de protesto y también pues el documento donde se hace valer el derecho del tenedor, ya sea por de forma judicial, que puede ser un pariente consanguíneo o extrajudicial, pues acompañaría pues ese documento donde él hace valer su derecho. Y también la última pregunta, en su caso, ¿por qué no promovería la acción? Y esta pregunta no la entendí porque para mi criterio sí se puede realizar una acción, que es una demanda de juicio ejecutivo. Gracias, Pablo. Buen punto. Eddie dice, tendría que identificarse, a ver si coincide el nombre del endosante con el endosatario, con el DPI. Vamos ahí más o menos. Emanuel tocó un punto importante aquí, se habló del protesto. Puede ser que el título diga con protesto. Si dice con protesto, lo tienen que levantar a como del lugar. Y ahí no acompañan el título mismo, sino el testimonio del acta de protocolo y sesión. Vamos bien. Leslie Yesenia. Buenas tardes, licenciado. Yo no sé si estoy bien, pero yo no promuevo la acción porque tampoco se está dando si es un abogado o si es un pariente. Entonces, en el artículo 193, para que se pueda ejercer una acción judicial, pues tendría que tener alguna de estas dos características. Pero no se está indicando en el caso. Entonces es ambiguo. Vamos bien. Vamos bien. Sofía de la Luz. Gracias, Leslie. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, dígame. Dígame cómo lo resolvería. Fíjese que tengo mala señal de internet y no logré escuchar su pregunta. Las preguntas están ahí, las tres que les di. Es que no logré escuchar, disculpe, licenciado. Bien. Ruth Noemí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ruth. Ahorita, Paulo. Yo sí promovería la acción después de verificar que sí él sea el que tenga el título, o sea, comparándolo con el DPI, porque aquí quien actuaría judicialmente sería el abogado, o sea, yo en este caso, ¿no? Porque quien se presentó actuaría como la parte pues que estaría demandando, pero yo sería quien estaría actuando frente al juez. Bueno, estoy diciendo más o menos lo que han dicho tres de los compañeros que han participado. Gracias, Ruth. Carlos Pérez, a ver. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Con mucha pena, licenciado. Fíjese que yo todavía estoy acá atorado en el tráfico y le soy honesto. No, solo estoy escuchando la clase, no escribí la pregunta, licenciado, perdone. Con cuidado, Paulo. Con cuidado, Carlos. A ver, Paulo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Yo no promovería la opción porque para que sea un título ejecutivo, como lo dice el numeral 4,
los testimonios de las actas de protocolación de protesto, de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos, si no fuera legalmente necesario el protesto. Yo no lo promovería porque primero no significa que esté en un testimonio de escritura. Tampoco, solo eso, licenciado. Parece que la señal no está muy buena, o puede ser mi señal. Voy a ver, a conectarme yo con mi celular. Vamos a ver si. Paulo, casi no lo entendí. Ahorita Ethel. Me voy a conectar desde mi Paulo. teléfono, licenciado, perdón. Sí, yo estoy tratando también de ver si me conecto de mejor forma, pero me dice que yo sí tengo buena señal. Bueno, Sí, licenciado, usted se le escucha bien. Ethel. Gracias, Paulo. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo escuché que usted mencionó el artículo 327 del Código Procesal Civil y ahí habla de los títulos ejecutivos y dice que procede juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. En el numeral 4 dice los testimonios de las actas de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto, pero no sé si tendría alguna relación. Ahora váyase al artículo 615. Todos al artículo 615 del Código de Comercio. Lo subraya. Este es el juicio ejecutivo de acción cambiaria. ¿Qué establece el 615? Dice, ejercicio de la acción. Dice, de los procedimientos, capítulo 1, de la acción cambiaria. 615, ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejercitará. 1. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. 2. En caso de falta de pago o de pago parcial. 3. Cuando el librado, ¿quién es el librado? El obligado a pagar. O aceptante, el que en algunos títulos aceptó. En la letra de cambio hay una aceptación. En el pagaré no hay aceptación. Entonces, si alguien acepta por mí como librador, yo me libero y él se obliga a pagar. Voy a repetir. Cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otra equivalencia. 616. Acción cambiaria directa. La acción cambiaria directa, cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas, subrayado, contra el librado y contra sus avalistas. Y de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado, endosantes, endosatarios. Todos los que hayan firmado. Sigue el 617. Último tenedor. ¿Quién es el último tenedor? El que posee el título. No necesariamente va a ser el beneficiario, porque el beneficiario lo pudo haber endosado. Dice, mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar el pago. 1. Del importe del título o, en su caso, de la parte no aceptada o no pagada. No me pagaron la totalidad, demando por la totalidad. Me pagaron la mitad, demando por la mitad. 2. De los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento. Intereses moratorios. ¿Se pudo haber consignado en el título? No necesariamente, pero por el hecho de haber incurrido ya en mora, corre. 3. De los gastos del protesto en su caso y de los demás gastos legítimos, incluyendo los gastos del juicio. Entonces, ustedes han escuchado demando por de capital más intereses legales, más gastos y costas que se obligan. Es decir,
Me tiene que devolver inclusive lo que yo gasté en la demanda y en lo que le pagué al abogado. 4. De la comisión de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra de cambio, por ejemplo, y la plaza en que se haga efectiva, más los gastos de situación. Aquí es cuando los títulos están en otra moneda. ¿Puedo yo librar títulos de crédito en otra moneda no de curso legal en Guatemala? Sí, pero siempre tengo que poner a la par que su equivalencia en quetzales. Entonces, si ustedes ven que un título de crédito está en dólares o en euros, ustedes a la par tienen que indicar equivalentes al tipo de la plaza del día de hoy en Guatemala a 400,000 quetzales. Siempre, y esto lo tuvieron que haber aprendido también en la contratación civil, que se puede contratar en moneda extranjera, pero tiene que ponerse su equivalente. Sí, si el título no estuviera vencido, de su importe se deducirá el descuento calculado al interés legal. ¿Quiénes están obligados en la vía de regreso? 618. El obligado en vía de regreso que pague el título podrá exigir por medio de acción cambiaria. ¿Puedo yo pagar? Me demandaron a mí como endosante también y yo dije, me embargaron mi casa, no quiero verme en problemas. Le pago a Pablo Emanuel. Entonces yo tengo derecho a ¿qué? Lo que ustedes conocieron en derecho procesal civil, por ejemplo, el derecho de repetición. Solo que aquí se llama regreso, porque son títulos de crédito. Dice, ¿qué voy a pedir si demando en vía de regreso? Pagué, entonces me puedo ir con el resto, contra el resto de endosantes, endosatarios, avalistas, librado, librador, etcétera. Sí. Entonces ejerzo la acción cambiaria de regreso. ¿Qué le voy a pedir? El reembolso de lo que hubiera pagado, menos las costas a que hubiese sido condenado. Aquí ya solamente voy a pagar, voy a ir a cobrar lo que yo pagué. Si le pagué al abogado, si pagué gastos, no. 2. Intereses moratorios al tipo legal sobre tal suma desde la fecha de su pago. Tengo derecho a que me resarzan también en intereses. 3. Los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, incluidas las costas judiciales. 4. La comisión de cambio entre la plaza y el domicilio si la moneda es extranjera. Ahora, préstenle atención a este artículo y lo subraya. Ustedes saben cuáles son las excepciones, ¿verdad? Ya en procesal civil. Betsaida, Abigail. ¿Qué es una excepción y cuáles son las clases de excepciones? Una excepción. Su micrófono, porque no le escucho, Betsaida. Licenciado, buenas tardes. Permítame, Carlos. Bueno. A ver, Betsaida. ¿No puede contestar, Betsaida? A ver, Carlos. Sí, las excepciones son medios legales que tenemos los abogados, licenciados, para interponer este tipo de acciones para poder persuadir una demanda o una denuncia. Y las podemos, perdón, una demanda, licenciado, perdón, es demanda. Están reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y existen excepciones previas y excepciones perentorias. Y también existen excepciones mixtas. Así es. Muy bien. Muy bien, Carlos. Bien. Entonces, la excepción es la forma de defender. ¿Cuáles son las excepciones? Previas y perentorias. Y la ley nos dice cuáles son las previas y cuándo poder interponer las perentorias. Las previas ya tienen una nominación. Falta de legitimación procesal, demanda defectuosa, bla, bla. Y las perentorias no necesariamente.
pero ustedes pueden plantearla, una prescripción, una caducidad, falta de requisitos, y le pueden poner cualquier nominación que quiera. Pero en el caso de títulos de crédito, estas del artículo 619 son las únicas que se pueden interponer hoy. Aquí no vayan a interponer las excepciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí no caben como previas o dilatorias. ¿Qué es lo que se pretende con las excepciones previas o dilatorias? Depurar el proceso. Quitar todo obstáculo que pueda tener el proceso. Y las perentorias son las que se resuelven en sentencia. Las previas se resuelven en incidentes, de acuerdo a la ley del organismo judicial. 619 dice, contra la acción cambiaria, está refiriéndose nada más a títulos de crédito. Solo podrán, fíjense, solo podrán oponerse las siguientes excepciones y defensas. La incompetencia del juez, la falta de personalidad del actor, la que se funde en hecho, el hecho de haber sido incapaz el demandado, la falta de representación, bla, 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 y llega hasta 13 formas de defender. Pero tendrían que ver también en el título si el título no ha prescrito para poder ejercer la acción cambiaria. Vean el artículo 626 del Código de Comercio. Y lo subrayo. Establece, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Tienen 3 años para plantear la excepción, la acción cambiaria directa, que es contra el principal obligado o sus avalistas. Y de regreso, vean el 626. La acción cambiaria directa, y de regreso 627, quiero decir. La acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá subrayado en 1 año, contado desde la fecha de su vencimiento, y en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación o el título fuere con protesto, desde la fecha en que éste se haya levantado. Bien. Esto nada más para referencia de que existe un juicio ejecutivo de acción cambiaria, de acuerdo al 615 en adelante, que tendremos que aplicar en forma supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 327. Si ya tiene prenda o hipoteca, ya son juicios ejecutivos en la vía de apremio. Bien. Regresemos. Veamos ahora el protesto. Y quiero decir, miramos ahora el pagaré. Para entrar en materia y vamos a ir resolviendo el caso. Gracias. Gracias. Vean el 490. Dice, requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener. Además, quiere decir que además de los requisitos generales y los requisitos esenciales, debe de llevar 2 más, que son la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. En esta parte especial, y ahí están viendo ustedes en la diapositiva, dice, ¿cuáles son títulos de crédito? Títulos, valores. Y solo como ejemplo se ponen letras de cambio, el cheque, el pagaré y el warrant. Pero ese warrant es un término en inglés que dice garantía.
Pero ¿qué debe de contener el pagaré? ¿Quiénes participan en el pagaré? En el pagaré dice que es una forma incondicional de pago. El mismo término dice pagaré. ¿Quién se obliga? Yo. Yo pagaré a Carlos Pérez la cantidad de 100,000 quetzales. Yo pagaré. Es directo. Existe entonces un librador librado. Yo mismo digo pagaré, yo mismo lo libro. ¿A favor de quién? A favor de Carlos Pérez. Yo, arriba dice pagaré. Yo, Ovidio David Parrabel, me prometo en forma incondicional pagarle a Carlos Pérez la cantidad de 400,000 quetzales. Yo mismo libro y yo mismo estoy diciéndome que yo lo voy a pagar. Carlos, le debo 400,000 quetzales. Y Carlos me dice, bueno, emítame un pagaré. No lo va a emitir Carlos, lo voy a emitir yo como deudor. Soy librador, librado. Tengo las dos características, librador, librado. Y estoy diciendo que le voy a pagar a Carlos Pérez en forma incondicional ese título. Deme un momentito. Entonces, librador, librado, es el mismo sujeto. Y dice elementos personales. ¿Quién es el otro elemento? El beneficiario tomador. ¿Quién es el beneficiario tomador? Carlos Pérez. Reales. La suma que se promete pagar más los intereses. ¿Cuáles son los formales? Primero, el 386. Y los particulares del 490. Lo que quiero que aquí entiendan es que yo, en primera persona, estoy diciendo pagaré. Fíjense que el título, ¿cuál es el título del 490? Dice, del pagaré. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Quiere decir que el pagaré representa dinero, no representa mercancías, no representa servicios. Representa dinero. 2, el nombre de la persona a quién debe hacerse el pago. ¿A quién le estoy diciendo que voy a pagarle? A Carlos Pérez. Pagaré. Yo, Ovidio Parra, prometo pagar en forma incondicional a Carlos Pérez la cantidad de 400,000 quetzales. El día tal, el 26 de junio del 2022, 2027, 2026. Algunos he visto que ponen el pagaré a día fijo y otros dicen a la vista. Para mí, muy riesgoso. Entonces yo me obligo a pagarle a Carlos Pérez la cantidad de 400,000 quetzales el día tal en tal lugar y firmo el título. Dalila pregunta si el pagaré se puede dar como prenda. El endoso en garantía, Dalila. Quítalo del vale, por favor. Pagaré. Allí ustedes pueden ver más o menos o leer qué es el pagaré. Y dice, yo, José Fulano Álvarez, prometo pagar al señor tal la suma de 5,000 quetzales el tanto de octubre del año en curso. En la 11 calle y la dirección, la citada suma devengará intereses del 2%. Tiene la fecha de creación y el nombre, pónganle ahí, José Plutarco Flores. Ahí le podríamos poner Ovidio Parra
con dirección en tal lugar, yo me estoy obligando. Y yo le entrego el pagaré a Carlos Pérez. No me quedo con él, sino que yo mismo lo extiendo y yo mismo me obligo. Es un título, apunten ahí, a propio cargo. Es a propio cargo porque el librador es el mismo que se obliga a pagar. El que creó el título, él se obliga a pagar. Se llama librador librado. Sigamos. 491. Intereses. En el pagaré, podrán establecerse intereses convencionales. Convencionales, pero nunca fuera del margen del interés legal, que es el que fija todos los días el Banco de Guatemala. Si no, caeríamos en intereses usurarios. También dice, podrá estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones sucesivas. Subrayen. Subrayen. ¿Qué debemos de entender por amortizaciones sucesivas? Bueno, entonces le digo, voy a poner el primer ejemplo. Carlos, le voy a pagar 400,000 quetzales el día 26 de junio del 2026. Un solo pago. Pero puede darse el caso que en el pagaré yo indique, le debo a Carlos Pérez la cantidad de 400,000 quetzales y le voy a pagar de la siguiente forma. El mes de enero, tanto. El mes de febrero, tanto. El mes de marzo, tanto. Es decir, fijamos cuotas o mensualidades. Y por supuesto, pónganme atención, si es pago por abonos, cada vez que yo le pague a Carlos la cuota mensual, pongamos que sea de 25,000 mensuales, deberá indicarse por la característica de literalidad que el día 31 de enero le estoy pagando 25,000 quetzales. Debe de constar en el título mismo. Y Carlos me tiene que dar a mí un recibo. Si no consta en el título mismo, no le pagué. Pero puede ser que sí le pagué y él me dio un recibo. Ahí tengo todavía una ventana de oportunidad. Pero debe indicarse en el título mismo. A efecto de que conforme se vayan haciendo los pagos, me va extendiendo un recibo y se va indicando en el título. Si le dejé de pagar 2 meses, entonces él ya tiene la facultad de demandarme en juicio de acción cambiaria, en la vía directa. 1. ¿Puede darse en aval el título? ¿Puede pedirme, Carlos, que Christopher me avale? Sí. ¿Puede pedirme otros 2 avales? Sí. ¿Puede Carlos Pérez endosar el título? Sí. ¿Puede darlo en garantía? Sí. ¿Puede darlo en endoso en procuración? Sí. Porque es de él, es un bien mueble. Poseo porque poseo. Si se lo dio se lo dio en endoso a un tercero, ese tercero posee el título y puede ir a demandar el pago. Y yo no decirle, no, si yo con Carlos Pérez fue el que negocié. No. El endoso, ¿qué hizo Carlos Pérez con el endoso? Transmitió el título a favor de Christopher. Y Christopher es el poseedor del título. Págueme.
No, es que ¿lo puede dar en garantía Carlos Pérez? Bien. Si no le pagué o él no quiere irme a cobrar, ¿se lo puede dar en endoso en procuración a Gustavo Álvarez Bolaños? Sí. Y aquí vamos a entrar después al caso, a resolverlo de cualquier forma. Sí, Sofía de la Luz, ¿usted podría indicarme, Sofía, qué haría usted si encuentra un pagaré al portador? ¿Cuál sería su postura, Sofía? Moralmente, no cobrarlo, pero sí lo podría cobrar ya que no tiene un nombre para que la persona lo pueda cobrar. Gracias, Sofía. ¿Qué haría usted, Gustavo, si encuentra un pagaré al portador? Yo creo que no lo podría cobrar porque uno de los requisitos del pagaré es que tiene que tener el nombre de la persona que debe ser el pago. Tal cual, tal cual. Entonces anoten ahí, jóvenes. No puede ser librado al portador. Recuerden que la primera persona que librar y se obliga a pagar librado. El mismo, por ejemplo, si Ethel me prestó dinero a mí, ¿quién es la deudora? Mi persona. ¿Quién es el acreedor? Ethel. ¿Sería lógico que Ethel llene el pagaré? Yo, Ethel Gabriela, pagaré a Tel Michuy la cantidad de. ¿Sería lógico que ella escribiera o que ella librara el pagaré? No. Debe librar el pagaré la persona deudora. Por esa razón es que no existen pagarés al portador. ¿Sí? Eso anótenlo ahí en su código, jóvenes, pero anótenlo, porque cuando uno pregunta después, no responden o no se acuerdan. Ahora hay un tema importante acá en el 491, anoten ahí en letra grande intereses. Por esa razón el doctor les indicó que es un título de crédito a propio cargo. La persona lo elabora, lo libra y él mismo lo va a pagar. Ahora con el tema de los intereses, jóvenes, vamos a relacionarlo con el 1947 del Código Civil, porque cuando nos habla la ley de intereses convencionales, quiere decir que tanto deudor como acreedor van a pactar los intereses convenidos, me explico. Usted y yo podemos pactar libremente. ¿Cuánto me va a cobrar usted a mí de intereses por la cantidad de dinero que me prestó? Pero es bien importante que tomemos en cuenta el 1947 porque debemos estar conscientes y sabidos de los intereses en la plaza ese día. Es decir, que si los bancos, ahí lean ustedes el 1947 el Código Civil y se dan cuenta que habla de los intereses de los bancos. Es decir, si por ejemplo en la plaza ese día están los intereses al 5%, eso es lo que están cobrando los bancos, nosotros no podemos pactar intereses convencionales en un 6 o 7%, porque estaría incluyendo usted en usura. ¿Sí? Por eso la ley también está protegiendo al deudor en el tema de los pagarés. Sí, cierto, pueden ser convencionales porque, como les decía el otro día, la autonomía de voluntad en mí está que yo contrate con usted en un pagaré, pero también podemos pactar intereses, sí, pero no debe rebasar la tasa de interés porcentual de los bancos. ¿Me explico? Entonces anoten ahí, relacionen el 491 con el 1947 del Código Civil. Gracias, doctor. Gracias por la observación. Ahora vean el 492. Obligaciones del creador. Fíjense aquí, importante. Para hacer clic con lo que estaba diciendo el profesor. El signatario. ¿Quién es el signatario? El que firma el título, el que emite el título. El signatario del pagaré se considerará como aceptante. Es decir, él ya aceptó, yo ya acepté. A través de la promesa incondicional, ya acepté. No requiere de cláusula especial, sino la ley le está diciendo, si usted lo emitió,
usted debe pagarlo. Se considerará como aceptante de una letra de cambio, salvo para lo relativo a las acciones causales y de enriquecimiento, en cuyos casos se equiparará al librador. El que libró, yo pagaré, obligado. Aunque no diga la cláusula como aceptación, pero una vez lo emití, estoy obligado. Disposiciones supletorias. Serán aplicables al pagaré en lo conducente. En lo conducente. Las disposiciones relativas a la letra de cambio. Por eso algunos le ponen día fijo, a cierto tiempo vista. Ahí lo vamos a discutir después cuando veamos la letra de cambio. Ahora, el caso que les puse fue alrededor del pagaré. Al revisar el título, nosotros tenemos que ver que reúnan los requisitos del 386 más estos. ¿Verdad? Más estos. Ahorita, Dalila. Al analizarlo nosotros, nos vamos a fijar si tiene la cláusula con protesto. Si no la tiene, demandamos con el título mismo. Analizándolo, planteamos la demanda. Si está a mi favor. Pero como yo lo endosé en procuración a Gustavo Álvarez Bolaños, o mejor dicho, yo soy el que lo emitió, mejor sigamos esa regla, y Carlos Pérez es el beneficiario, es el tenedor, tomador, beneficiario. Él lo endosó a Gustavo Álvarez Bolaños en procuración para que él fuera a cobrarlo, judicial o extrajudicial. Si no contiene la cláusula con protesto, demanda. Gustavo Álvarez va a demandar. Pero si contiene la cláusula con protesto, tengo 2 días para protestarla. Si no lo hago, me pueden plantear la excepción de caducidad, porque tenía que haberla protestado. Y al protestarla, levantar el acta notarial, protocolizarla, testimonio, y ese me servirá de título para demandar. ¿De acuerdo, Dalila? Entonces, ¿qué más dijo? Emily. Perdón, Nick, levantar el acta y ¿qué más dijo? Protocolizar. Y protocolizar. No me tiene que estar preguntando ya eso porque ya lo hemos reiterado varias veces. Esto es conforme al artículo 1039 del Código de Comercio. Veo si reúne los requisitos. Pero vayamos ahora al endoso en procuración. Si se lo dio a Gustavo Álvarez Bolaños y él es abogado, no hay ningún problema. Adjunta a la demanda. Para evitarse problemas, su constancia de colegiado activo. Punto. Acreditándole al juez que actúa como mandatario de acuerdo al endoso de procuración y que es abogado, acreditando que es un forense que puede promover una acción judicial. Si no, si Gustavo Álvarez es un amigo, Gustavo Álvarez solamente podrá irlo a cobrar en forma extrajudicial. En forma judicial no, de acuerdo al artículo 193 de la ley del organismo judicial. Pero si Gustavo es hermano de Carlos Pérez, tendrá que acreditar en la demanda que comparece en su calidad de hermano. Por eso puede ejercer la acción judicial. Si es un primo hermano, sí. Entonces, certificaciones de nacimiento.
que acrediten el vínculo ¿qué? Consanguíneo. Vean, pues nos vamos a derecho civil. Entonces eso le da legitimidad para demandar. Ahora, ¿por qué no la plantearía? Pongamos que ya salimos de la primera. Sí lo planteo. Revisé el documento, si reúne los requisitos, si no había necesidad de protesta. 3, perdón, si la acción cambiaria no está vencida. 3 años. ¿Verdad? Si había que levantar el protesto, entonces lo levanto. 5. Si es abogado, 1, o 2, es pariente consanguíneo. Si ustedes son de la opinión que no podían plantearla, tendrán que indicarme o indicarnos por qué no la plantearía. Podría ser que dentro de una de ellas me digan, mire, yo no la plantearía porque resulta que Gustavo Álvarez es amigo de él. Respuesta válida. 2. La letra, el pagaré está vencido. Ya hace 4 años se venció. Ya prescribió la acción. 3. Fíjese que dice con protesto. Y él me llevó el título un mes después de vencido. Ya no puedo levantar el protesto. Yo le diría, mire, lo puedo plantear, pero no va a proceder la demanda. Porque debió haberse protestado dentro de los 2 días siguientes. Entonces, tanto una respuesta es válida como en forma negativa también puede ser válida, desde el punto de vista de que ustedes lo analicen. Nosotros no nos estamos obligando, esto tiene que ser así, salvo excepciones. Pero puede haber criterios y argumentaciones válidas. Por eso es necesario que ustedes no solamente lean los artículos, sino que interpreten los artículos. Ya interpretados, vendrán los casos y ustedes ya los analizarán. Tienen que tener sus propios argumentos. Pero puede ocurrir. Fíjate, Carlos, que me plantearon, vino un cliente aquí a ver si oponía una demanda o interponía una demanda y ese es el caso. Le va a preguntar. Y yo le voy a preguntar porque tengo dudas. Pero sé que Carlos tiene más experiencia. Entonces Carlos me va a decir, mira, en lo que me estás diciendo creo que sí se puede o decir, no se puede. Pero ya nos da una luz. Pero aquí lo más importante es que yo mismo lo resuelva. Porque soy el abogado a quien le están preguntando. No se van a quedar ustedes, ¿sabe qué? Venga mañana y le tengo una respuesta. Peor, si le llevan ya la demanda notificada. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda en juicio ejecutivo? A ver, ese procesal civil. Tomen su código. 3 días, licenciado. Eric. 3 días para interponer excepciones. Pero eso en la vía de premio, ¿no? No, vea bien su 327. ¿En qué tiempo tengo que evacuar la audiencia? ¿En qué tiempo puedo plantear excepciones previas? ¿En qué tiempo puedo plantear excepciones perentorias? 5 días. Madeline. 5 días. Lea el artículo.
Artículo 329. Audiencia al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y, si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes, si éste fuera procedente, y dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Gracias, Mario. Es excelente. Y fíjense, dice, si ustedes son jueces y les llega una demanda, claro, ustedes están actuando a través del secretario, que es el que realmente resuelve en un tribunal. Pero dice, el juez calificará el título. Quiere decir que el juez también tiene que ver que reúna todos los requisitos. Algunos jueces le van a decir, yo le doy trámite. Quien tiene que, yo lo califico que es válido para mí. Entonces le corre audiencia a la parte demandada. Ya la parte demandada podrá encontrar cualquiera. Mire, debió protestarse. Él no es pariente consanguíneo. Él no es abogado. Entonces ya tendrán que calificar qué excepciones. Falta de personalidad, falta de personería, falta de los requisitos a que está falta de los requisitos que debe cumplir el título. ¿Qué excepciones? Váyanse al 619. ¿Qué excepciones podrían plantear en este caso? Si no es abogado o no es pariente consanguíneo. Vean el 616, 619. Pablo. Buenas tardes, licenciado. Sería el número Buenas tardes, 1, Pablo. acerca de personalidad del actor. 619. La incompetencia del juez, y veo que plantearon en otra competencia. La falta de personalidad del actor. ¿Será? Porque el actor es Carlos Pérez. Es el beneficiario, pero él lo endosó en procuración. Sería el numeral 5. ¿Sí? Exacto. Las de falta de representación o de facultades suficientes de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Entonces, si no es abogado, no cumple con los requisitos. No cumple. Y aún más, fíjense, voy a sumarle a esto. Vean el numeral 8. Las relativas a la no negociabilidad del título. Emití el título a favor de Carlos Pérez, pero le puse en la parte baja no negociable. ¿Qué estoy haciendo con la no negociabilidad? Con esa clausulita no negociable. ¿Qué le estoy prohibiendo a Carlos? El endosar. Que no se puede endosar. Que no se puede endosar. Si lo endosan, el título se perjudicó. ¿Subsiste el negocio? Por supuesto. Pero el título ya se perjudicó porque le puse no negociable. Solamente él lo puede cobrar. No podría ir por otros medios. Esa no negociabilidad solamente es válida entre bancos. Pero entre personas particulares, no. Entonces, lo que se pretende con el ponerles casos es que esa cabecita ya se expanda. Y no solamente el artículo tal, no. Interpretar la norma. No tergiversar la norma. Interpretar. Al interpretar nosotros la norma, y si les ponemos casos es porque ustedes deben de analizar. Entonces, el artículo tal establece esto. No, pero
cómo se interpreta. Y esa interpretación nos da lugar a ¿qué? Argumentar. Por eso van de la mano interpretación con la argumentación. Y fíjense algo más, la lógica. Entonces la lógica nos manda, uno, lógica, argumentación e interpretación. Esas tres cosas van agarradas de la mano. Ay, no me gustaba lógica jurídica. Aquí se dan cuenta que es necesario. La lógica. Y cuando vean filosofía clásica que dieron en primer año, cuando vean lógica jurídica el próximo semestre, da lugar a más pensamiento. Bueno, va a depender si de verdad el profesor es un filósofo o conoce de la filosofía del derecho. Pues quitémosle un filósofo. Conoce la filosofía del derecho, que es diferente. Ya tienen que ser personas muy preparadas en ese sentido. Bien. Pagaré. Primera persona. El que libra es el librado. Es decir, él se obliga. Él emite el título en su propia cuenta. La ley dice a su propio cargo. Promete incondicionalmente pagar esa suma de dinero. ¿En un solo pago o en varios pagos? Si son varios pagos o consecutivos, tendrá que indicarse en el título mismo. Y cuando se hace efectivo el pago, indicarlo en el título mismo y entregar recibo. El pagaré debe reunir los requisitos del 386 y los particulares de este, que es la incondicional, la promesa incondicional de pago. ¿Lleva aceptación? No. Tácitamente la lleva ahí. ¿Puede endosarse? Sí. ¿Puede avalarse? Sí. ¿Por qué? Porque consiste en dinero. No puede emitirse al portador. Salvo el cheque, observen bien, salvo el cheque que representa dinero, podrá emitirse al portador. Pero los demás títulos no pueden emitirse al portador. Los demás títulos que representen dinero. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, licenciado, una consulta que me tiene desde que leímos el endoso por procuración. Cuando Eddie estaba leyendo el artículo de endoso por procuración, ahí dice de que al que fue endosado por procuración, también puede endosar por procuración. Entonces, él se lo puede endosar al abogado y aquí el abogado ya se investiga de capacidad para demandar. Sí, fíjese. Gracias. Sí resulta que el endosatario es un amigo y le dice, mira, no puedo correrlo yo, judicialmente no puedo. Podría hacerlo extrajudicialmente, pero judicialmente ya no. Yo tengo un amigo que es abogado y él te puede llevar el proceso. De acuerdo. Entonces se lo endoso en procuración al abogado. Quiere decir que yo como endosante o endosatario, ¿puedo endosarlo otra vez los títulos? Sí. Y ahí se forma la cadena de endosos. En particular, este endoso en procuración tendrá que indicarse. Endoso en procuración al abogado fulano de tal para que haga el cobro judicial de este título. Quiere decir que un endosante, un endosatario en procuración, ¿lo puede endosar? Sí, Eric. Está en lo cierto. Lo puede hacer a favor de un abogado. Por supuesto que lo puede hacer. Si él no puede llegar a cobrar después, puede hacerlo después. Sí, Dalila. Y ese endoso se coloca en el acta notarial. ¿Qué acta notarial, Dalila? Lo que pasa, perdone, es que en este momento recordé que en la tarea nos piden eso. Permítame, voy a revisar el oficio.
Es que es diferente el endoso y el protesto, Dalila, no se confundan. Muchas gracias. El endoso es la Diferente, forma de ¿no? circulación y el protesto es la institución del derecho mercantil en títulos de crédito que evidencia que yo me presenté en tiempo y que el título no fue pagado en tiempo o no fue aceptado. Por eso se protesta en acta notarial, ¿sí? Pero es diferente el endoso al protesto. Aquí no se confundan. Gracias, Lida. Es que me vino a la mente ese ejercicio y como ya estoy revisando eso, entonces dije, por eso El pregunté. Gracias. endoso debe constar en el título mismo. Levanto el protesto si el título dice con protesto. Si no dice nada y levanto el protesto, los gastos corren por mi cuenta. Pero el protesto sí debe ser en acta notarial, a excepción del cheque que debe constar nada más con un sello en el reverso del cheque. No hay necesidad de levantar el protesto. Ya solamente con ese sello del banco equivale al protesto. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, muchachos. Les deseamos buenas tardes. Que estén bien y nos vemos virtualmente el día jueves. Pasen buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.